Saludos hermanos, Dios les bendiga a todos, amigos, gracias por siempre darnos seguimiento a los diferentes temas bíblicos que subimos por esta plataforma de YouTube, Íntegra, TikTok y Facebook, Ministerio Toma la Cruz. Inscríbase, comparta este mensaje de salvación y en nuestro tiempo que tenemos, donde no hay tiempo realmente de manera literal, siempre sacamos un tiempo para exponer la palabra de Dios a cada una de las personas a nivel mundial. Hoy vamos a analizar lo que nos enseña la Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Y el título del tema es: no vivamos autoengañados. No vivamos autoengañados. Romanos 2, 17 en adelante nos dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jacta de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo continúa desarrollando su argumento en el sentido de que todos somos culpables delante de Dios. Después de describir el fin de los incrédulos, los gentiles paganos, se ocupa de los religiosos privilegiados. A pesar del conocimiento que tienen de la voluntad de Dios, también tienen culpa por no vivir lo que creen. La condenación de Pablo es aplicable a los religiosos por no vivir conforme a lo que saben. Pablo, amigo y hermano, indica a los judíos que necesitaban autojuzgarse por la ley y no juzgar a otros. Conocían muy bien la ley y sabían cómo justificar sus acciones mientras criticaban a los demás. Pero la ley es más que la letra, es una pauta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y también es una advertencia de que no podemos vivir rectamente sin mantener una relación con Cristo. Antes de acusar a otros, debemos mirarnos y verificar si ese pecado, en cualquiera de sus formas, está en nosotros. Romanos capítulo 2, versículos 21 y 22 son una crítica mordaz a la hipocresía. Es mucho más fácil decir a otros cómo comportarse que vivir como es debido. Procure que sus palabras lo avalen sus acciones. Si usted dice formar parte del pueblo de Dios, su vida debe de reflejar a Dios. ¿Qué piensa de Dios la gente al contemplar su vida? Los pecados de los judíos daban ocasión a que los que no eran judíos blasfemaran el nombre de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Los pecados de las iglesias, que todo lo permiten, y de los creyentes que profesan a Cristo sin seguirlo incondicionalmente, permiten que los impíos blasfemen el nombre de Cristo. En Romanos capítulo 2, 17 al 24, los judíos son acusados de no practicar lo que predican. Pablo enumera los privilegios de los judíos como pueblo elegido por Dios. La ventaja de que disfrutan es real, pues Dios le dio su ley, lo que les permite instruir a los gentiles con las verdades que Dios les reveló. El apóstol Pablo pone la mira en el principal problema de los judíos. No practican la ley que proclaman, por lo que tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. El orgullo que sienten por su relación con Dios queda invalidado por su fracaso a la hora de obedecerlo. Evidentemente, el apóstol no acusa a todos los judíos de robar, adulterar o cometer sacrilegio. Es posible que la crítica de Pablo a los judíos sea similar a lo enseñado por Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21 al 48, de modo que su crítica vaya dirigida a su falta de observancia del verdadero sentido de la ley. Pablo está hablando literalmente de la desobediencia de los judíos para
para la cual cita ejemplos notorios que ilustran el principio de que los judíos quebrantan la mismísima ley que atesoraban y enseñaban. En Romanos 2:17 se plantea una crítica a la hipocresía religiosa, especialmente en el contexto de la comunidad judía. El texto cuestiona a aquellos que se jactan de ser judíos, se apoyan en la ley y se glorían en Dios, pero que al mismo tiempo no cumplen con la ley y deshonran a Dios con sus acciones. Pablo está actuando aquí como una especie de fiscal general para demostrar a los judíos a través de una serie de preguntas retóricas que ellos también necesitaban la salvación que el Evangelio ofrece. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo había demostrado que los paganos estaban en problema con la justicia de Dios porque habían desechado las evidencias que Él ha dejado de sí mismo en la creación. Aunque ellos no tengan Biblia en sus manos, el poder, la divinidad de Dios se aprecian con toda claridad a través de lo creado. Dice Pablo, de manera que esos paganos que no conocen la Biblia no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, dice Pablo, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, la incredulidad de los incrédulos no es otra cosa que deshonestidad intelectual. Ellos se hacen el tonto. Ellos quieren hacer creer que no saben lo que saben acerca de la existencia de Dios. Pablo dice que ellos resisten intencionalmente lo que Dios revela de sí mismo en la creación, y es esa deshonestidad intelectual que produce como consecuencia una vida depravada, dice Pablo en Romanos. Al final del capítulo 1 de Romanos, Pablo da una lista de pecados horribles que vienen como consecuencia de esa deshonestidad intelectual, de haber resistido con injusticia la verdad. Cuando el hombre, amigo y hermano, decide obviar las evidencias y echar a Dios a un lado, no solo se hace vano en su razonamiento, sino también depravado en su conducta. En su vivir cometen fornicación, perversión, avaricia, maldad, lleno de envidias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, etc. Ahora, ¿qué de los moralistas y religiosos? ¿Acaso no es cierto que aún en el mundo pagano antiguo habían personas, por ejemplo, que condenaban la inmoralidad, que exaltaba la virtud? Aristóteles escribió todo un libro acerca de ética, el filósofo griego. Platón hablaba de las verdades absolutas y de los valores absolutos, exaltaban las buenas obras. Siempre ha habido gente así en el mundo. ¿Se van a condenar ellos también como el resto de los paganos? ¿O qué podemos decir de los judíos, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento? Muchos de ellos manifestaban una conducta realmente opuesta a la cultura del mundo greco-romano, por lo menos lo que ellos profesaban con sus labios. ¿En qué posición se encuentran los judíos frente a la justicia de Dios? De hecho, yo creo que los cristianos, muchos cristianos evangélicos en el día de hoy, están confundidos con respecto a este tema. Eso es lo que Pablo va a responder ahora a partir del versículo, mis hermanos, 17 del capítulo 2 de Romanos, que vamos a considerar en este video. Pablo quiere demostrar que los judíos también estaban en problemas. Los paganos están en problemas, los gentiles paganos están en problemas, las naciones del mundo están en problemas, los judíos están en problemas. De hecho, su condición es aún peor que la de muchos paganos, dice Pablo, porque ellos no se ven a sí mismos como personas en problemas, se sentían demasiado confiados por ser judíos. Lo mismo que sucede con mucha gente en el día de hoy, y quizá hay algunos viendo este video. Esto es serio, mis hermanos y amigos. Personas que van camino a una condenación a la sombra de un púlpito, personas que pertenecen a una iglesia cristiana y que van camino a la perdición eterna, autoengañados pensando que son
lo que no son. Que por favor no cierre tu oído a este mensaje, aunque tú no seas judío. Vamos a hablar de los judíos, pero no apagues el receptor. No lo apagues pensando que Pablo está abordando un tema aquí que no tiene que ver con nosotros en el día de hoy. Porque lo que Pablo señala de los judíos en este pasaje que vamos a estudiar de Romanos capítulo 17 al 24 es un problema bastante común en la actualidad. El problema del autoengaño es que mucha gente se engaña a sí mismo lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Y es por eso que nosotros encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento con respecto al autoengaño. Yo creo que pocos pasajes del Nuevo Testamento son tan aterradores como la palabra del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes se imaginan, hermano, amigo que me está viendo eso, personas que profetizan, que aparentemente tienen la capacidad de echar fuera demonios, que hacen milagros, y Jesús le va a decir en el día del juicio, yo nunca os conocí, nunca, apartaos de mí, hacedores de maldad. La comunidad del reino debe cuidarse no solo de los falsos profetas, sino también de los falsos discípulos. La confesión oral de Jesús como Señor no siempre es prueba de un corazón arrepentido. Puede que los falsos discípulos ejerzan poder en el nombre de Jesús, pero sus acciones no tendrán valor porque se engañan a sí mismos y a otros también. Los discípulos que edifican su vida sobre el cimiento de Jesús y su mensaje del reino de los cielos demuestran una prudencia genuina y no se dejan llevar por los cambios y las costumbres culturales o religiosas. La pregunta que yo quiero responder en este día por medio de este video es: ¿cómo podemos estar seguros, tú y yo, de que no vamos a estar en ese grupo? Estoy predicando a los amigos que están de visita viendo este video hoy, pero yo también estoy predicando a los miembros de la iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros, tú y yo, de que no vamos a estar en ese grupo de personas que mueren con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios, para encontrarse con la triste realidad de que estaban engañados? Pablo hace dos cosas en este pasaje para ayudarnos a responder esta pregunta tan importante. Primero, expone la naturaleza del autoengaño y luego demoler el autoengaño. Exponer y demoler. Veamos en primer lugar cómo Pablo expone la naturaleza del autoengaño. Versículo 17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué descripción del judío! Y no olviden que Pablo era judío, Pablo era semita, Pablo era judío, y él está enumerando a varios de los privilegios que poseían los judíos por el hecho de ser judío. Y saben que cada uno de ellos era realmente personas que creen que disfrutan de privilegios que en realidad no les pertenecen, como algunos políticos, por ejemplo, que creen que ellos, por el hecho de ser político, de estar en el gobierno, están por encima de la ley. Ellos creen que tienen ese privilegio y por eso hacen lo que hacen. Pero ese no es el caso aquí. Los judíos realmente disfrutaban de todos esos privilegios que ellos decían tener a través de los siglos. Los judíos han tenido que vivir con un enigma difícil, muy difícil. Han sido rechazados a través de toda la historia. Pero en los días de Pablo, la situación era muy diferente. Era un orgullo ser judío. Para el judío, de ahí el primer privilegio que Pablo señala en este pasaje, al referirse a este hombre imaginario con el que él está hablando, dice: pero tú, que llevas el nombre de judío
lo lleva como un honor. Tú que llevas el nombre de judío, ellos se glorían en el hecho de pertenecer a la nación escogida de Dios, de ser descendiente de Abraham, con el Dios que había hecho un pacto jurándole que ellos serían su pueblo. Tú llevas ese nombre con orgullo, dice Pablo, y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley, dice el versículo 17. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios le había revelado la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés. Y Pablo va a decir al inicio del capítulo 3 de Romanos que esa era una de las ventajas que tenían los judíos. A ellos se le había confiado la palabra de Dios. Ellos tenían profetas. Pablo, en tercer lugar, dice Pablo, y te glorías en Dios. Y en eso no es malo en sí mismo. Todo lo contrario. El profeta Jeremías dice, en uno de los pasajes más conocidos de su libro, Jeremías capítulo 9, versículo 23, que el sabio no debe gloriarse en su sabiduría, ni el valiente debe gloriarse en su valentía, ni el rico debe gloriarse en su riqueza. Mas el que se gloría, gloríese en esto, de que me entiendes y me conoces, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor, no hay nada de malo en este gloriarse de los judíos. De hecho, no hay nada más sensato en la vida que gloriarse en Dios, en vez de glorificarse en uno mismo. En cuarto lugar, Pablo dice en el versículo 18, y conoce su voluntad. Conoce su voluntad. Y me llama la atención que el texto dice literalmente, conoce. Es la voluntad, refiriéndose obviamente a la voluntad de Dios. El mundo está sumiso en un mal de relativismo. Pero tú conoces la verdad del que creó el mundo. Eso es un gran privilegio que tú y yo, amigo que me está viendo en este día, tenemos el privilegio, tú y yo. Nosotros conocemos la voluntad, no una voluntad que viene humana, sino tú y yo conocemos la voluntad de Dios, la verdad de Dios revelada en su palabra. En quinto lugar, Pablo dice y aprueba las cosas que son esenciales. Siendo instructor por la ley, o como se puede traducir también, aprueba las mejores cosas precisamente por tener el privilegio de ser instruido por la ley. El judío podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor. Él podía ver las cosas tal cual eran en verdad. Y por todas esas razones, y en sexto lugar, Pablo dice que el judío se veía a sí mismo como alguien competente para enseñar la verdad a otros en medio de este mundo entenebrecido. Ellos eran el faro de Dios para la humanidad, versículo 19. Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, hablando de los gentiles, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, tal vez para hablar de los prosélitos que se hacían judíos siendo gentiles, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles, que no habían recibido la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios. ¿Cuál era entonces su problema? Que en el mero hecho de tener esos privilegios, ellos pensaban que estaban exentos del juicio y de la ira de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que lo iba a librar del desastre cuando tuvieran que enfrentarse delante del tribunal de Dios. Recuerden, mis hermanos, en la porción de Romanos 1:18, a Romanos capítulo 3, versículo 20. Pablo está tratando de demostrar que la necesidad del evangelio es universal. Todo el mundo necesita el evangelio, no importa de qué raza tú seas, no importa de qué nación seas tú. Es como si Pablo hubiese dejado en suspenso lo que él dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. El 17, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo ha declarado eso en Romanos 1:17 y también en Romanos 1:16. Ahora, deja esa declaración en suspenso para volverla a tomar en Romanos capítulo 3, versículo 21. Noten que Pablo comienza ese texto diciendo,
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, recuerden, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? Él está hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Porque por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, Romanos 1, 16, 17, donde Pablo quiere mostrar por qué todos necesitamos ese evangelio, judíos, gentiles, y todos tenemos problemas con la justicia de Dios, incluyendo a los judíos, a pesar de su privilegio. Mi amigo, déjame decirte algo. Y cuando digo mi amigo, yo sé que muchas veces cuando yo uso la palabra mi amigo, los hermanos dicen, eso no es para mí. Es tanto para los invitados como también para los hermanos de la iglesia bautizados. Hermano, miembro de iglesia, déjame decirte algo. No descanse en privilegios si lo tienes, privilegios espirituales, porque ninguno de esos privilegios te van a librar en el día del juicio. Nadie será salvo por haber crecido en un hogar cristiano. Nadie será salvo por haber asistido durante años y años a una iglesia en la que se predica fielmente la palabra de Dios. Nadie será salvo por el hecho de tener buena doctrina, porque nadie se salvará por su teología. Nadie va a llegar al cielo por causa de su confesión de fe. No, mis hermanos. Si usted es de las personas que dice, yo me bauticé en la iglesia, olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvídate de tus privilegios. Y mucho menos no confíe en la conducta moral. Digo esto porque muchos creen que es un privilegio ser miembro de esta o cual iglesia. Muchos creen y confían en su conducta moral. Otros confían en su bautismo. No importa en cualquier iglesia o cualquier denominación que tú pertenezcas. Ni siquiera confía en tu esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Porque nunca ha habido nadie aparte del Señor Jesucristo que haya podido cumplir esa ley perfectamente. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos que están viendo este video, es que los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambiamos por la persona de Jesús. Ese es el problema. Y déjame decirte que aún los cristianos verdaderos pueden caer fácilmente en esa trampa. Saben que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, se instala en nuestro corazón el software de la gracia, el sistema operativo de la gracia en el momento de nuestra conversión. Pero como el pecado todavía mora en nosotros, el sistema operativo de las obras es como un virus cibernético que está tratando de dañar el sistema operativo de la gracia. Así que todo el tiempo tenemos que estar luchando con el católico romano que tenemos en el corazón. Tú y yo somos fariseos en recuperación. Tenemos que luchar con ese problema y fácilmente podemos caer en la trampa de lo que alguien ha llamado el moralismo cristiano. Mira, cada vez que tú te jactas de algo que haya hecho, cada vez que presuponen el favor de Dios por tu obediencia, has caído en la trampa del moralismo cristiano. Mi hermano, nunca olvides que aparte de Cristo no merecemos ninguna otra cosa que la condenación, y que aparte de su gracia no podemos hacer absolutamente nada que de verdad sea agradable en la presencia de Dios. No hay nada de qué gloriarse. El que se gloría en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Pablo dice y te apoyas en la ley, ven, dependes de la ley, descansa en el hecho de que tienes la ley, en que está tratando de obedecer la ley. No, mis amados hermanos, Jesucristo es el todo de la vida cristiana. Él es el principio y el fin. Los privilegios son privilegios, las bendiciones son bendiciones, siempre que no sustituyan a Jesús, porque ni los privilegios ni las bendiciones en sí mismas pueden salvar a nadie, ni transformar a nadie. Solo Cristo puede hacer eso, y Él lo hace por medio de la fe. Es decir, cuando transferimos la confianza que todos nosotros tenemos en nosotros mismos, se la transferimos a Él, a Jesús, y ahora confiamos en Él, no en nosotros mismos. Ya Pablo ha expuesto el autoengaño de los judíos y de todos los que amparan en sus privilegios
para rechazar el evangelio. Pero ahora Pablo va a tratar de demoler, de autodestruir el autoengaño a través de preguntas retóricas. Ahora tenemos a Pablo el fiscal, el autoengaño demolido. Que si bien es cierto que la salvación es por fe y no por obras, recuerden, mis hermanos, que lo que será juzgado en el día del juicio son las obras que evidencian la realidad de la fe. Pablo dice, más por causa de tu terquedad, está hablando allí de los moralistas, y de tu corazón no arrepentido está acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación es por la fe, el juicio es por las obras. Déjame aclarar eso. Por ejemplo, definitivamente nadie va a ser salvo por obedecer los mandamientos. Eso lo sabemos todos. Pero todo aquel que ha sido salvado por Cristo, dice la misma carta a los romanos, en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, que todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros para obedecer a Dios sinceramente. Aunque nunca podamos hacerlo perfectamente, el que me ama, mi palabra guardará. Recuerden, si me amáis, guardad mi mandamiento, dice el Señor en San Juan 14, esa obediencia movida por la gratitud, no por un deseo servir o temor de servir, de que si yo no hago esto, me va a partir un rayo. No. La obediencia movida por la gratitud, la obediencia movida por el deseo de que Dios sea glorificado en mi vida, es una evidencia de que somos salvos. Pero estos judíos, de lo que Pablo está hablando aquí, y de todos los que son como ellos, se gloriaban en el hecho de tener la ley y de enseñarla a otros, pero al mismo tiempo ellos desobedecían esa ley de diversas maneras. Vean el versículo 21. Aquí comienza el fiscal, la fiscalía. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseña a ti mismo? Primer misil, ¡boom! Miren, este es un pecado muy común. El decir a otros lo que deben hacer y con insistencia, cuando nosotros mismos vivimos por estándares muy inferiores. Eso fue lo que el Señor Jesucristo señaló de los escribas y fariseos en su famoso discurso de Mateo 23. Recuerda lo que le dice el Señor en la catedral de Moisés. Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardad y hacedlo. Ellos enseñan la sana doctrina, son ortodoxos en su enseñanza, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. ¿Ven el problema? En otras palabras, amigo y hermano, ellos enseñan la doctrina correcta, pero son unos hipócritas porque no ponen en práctica las mismas cosas que ellos le dicen a otros que deben hacer. Déjame decirle algo muy serio. Yo creo que los padres somos muy vulnerables al caer en ese pecado. Cuando instruimos a nuestros hijos, de verdad piensa en todo lo que tú le demandas a tus hijos, que obedezcan a la primera voz. ¿No es así? Haz esto, hazme caso, le decimos a nuestros hijos. Sobre todo, debe de honrarme porque soy tu papá. Y muy bien, los hijos deben aprender a obedecer, los hijos deben aprender a honrar a su padre. Ahora, yo te pregunto, y eso es una pregunta que yo me hago a mí mismo también. Es un autoexamen para todos. ¿Tenemos nosotros los padres esa misma diligencia para obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial? Es muy fácil decirle a los hijos, haz esto, haz aquello. ¿Qué tan serio nosotros tomamos la lectura de la Biblia para aplicar en nuestras vidas las cosas que leemos en su palabra? ¿Qué tan en serio tú tomas el estudio de la Biblia? ¿Somos simplemente oidores o somos hacedores? Hay dos preguntas aquí que sinceramente debemos de tomarlas bien en serio. La lectura regular de la Biblia, porque eso es escuchar la voz del Padre. Si tú le dices a tus hijos, oye, quiero que me oigas, y a veces
Tú le estás hablando a tus hijos y ellos tienen un celular o una lacto en la mano. Y tú le dices, apaga el celular y escúchame. Y yo a veces me imagino a Dios diciendo lo mismo, que apague el celular, y que escuche, y que lo escuche a Él. Entonces nosotros le decimos a nuestros hijos, escúchenme. Y Dios te dice a ti y a mí, escúchame que yo soy tu Padre, escúchame porque yo soy tu Padre Celestial. Cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes? ¿Y para tener argumentos para discutir? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Y ahora, mientras leas la Biblia, hermano y amigo que me está viendo en este video, háblate a ti mismo y dile a tu alma, esto es para mí. Permite que la Escritura te examine. Si no lo hace, puede ser muy peligroso. Me llamó la atención esto. Mientras más conoces de la Biblia, más peligro corres si no te la aplicas a ti mismo. ¿Se dan cuenta que ese problema no era solo de los judíos? También es problema de nosotros hoy en día. Intentamos aplicar la Biblia a otros, mientras que nosotros no la vivimos nosotros mismos. Pero estos judíos, en su hipocresía, se contentaban con tener la ley y enseñársela a los demás. Y Pablo da 3 ejemplos de esto en el versículo 21. Tú que predicas que no se debe robar, roba. ¿Usted ve, Henry? Usted se está preguntando, ¿usted ve, Henry? Ahí sí yo sí me siento libre. Yo no soy ladrón. Mire, hay que ser muy sinvergüenza para uno decir claramente que está a favor del robo. Todo el mundo pretende ser una persona honrada. Y yo creo que es una de las cosas que la gente más dice. Yo soy una persona honrada. Pero déjame decirte que hay muchas formas de robar. No declarar todos nuestros ingresos a la hora de pagar los impuestos es un robo. Es un robo al gobierno. Pero Henry, ellos son unos ladrones y a veces eso es un problema de ellos. Bueno, ese no es problema tuyo. De que ellos sean ladrones, hayan ellos. Pero la Biblia dice, pagad a todos los que debéis. Y al que impuesto, tú también robas cuando te coges la hora del almuerzo y la extiendes más allá de lo que debes. Le estás robando a tu empleador porque él te está pagando para que tú hagas un trabajo. Y pasamos en la hora del trabajo mucho tiempo texteando en Facebook cuando debería estar trabajando. Tú estás robando cuando tú sobrevaloras el precio de una propiedad al momento de venderla o cualquier otra cosa que usted venda. Eso es robar. Cuando tú no ofrendas lo que deberías ofrendar de acuerdo a tus ingresos, tú le estás robando a Dios. Hay muchas formas de robar y eso por solo citar algunos ejemplos. ¿De verdad tú eres tan honrado como creías? Versículo 22. Tú que dices que no se debe adulterar, adultera. Uy, ahí se metió el cuchillo. Todos nosotros sabemos que la Biblia prohíbe las relaciones extramaritales. Y quizás hay muchos aquí que puedan decir, mira, yo siempre he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Pero una de las cosas que el Señor nos hace ver en el Sermón del Monte es que ese mandamiento también es violentado cuando nosotros miramos a una mujer que no es la nuestra, con ojos codiciosos, con ojos de lascivia. Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer que no es la tuya para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente, en su corazón. Y en aquellos días no tenían que lidiar esa gente, en aquellos días del Sermón del Monte, con la epidemia pornográfica con la que nosotros tenemos que bregar en el día de hoy. Casi cualquier persona tiene al alcance de su mano muchas maneras de cometer adulterio cibernético, viendo en el internet, en el celular, lo que no debe ver, sin que nadie excepto Dios se dé cuenta. Y otra vez yo te pregunto, ¿tú sigues pensando de ti mismo que eres una persona tan intachable moralmente hablando y que no necesitas del evangelio? O sea, tú nunca has codiciado tener lo que otro tiene, tú nunca se te han ido los ojos detrás de una mujer que no es la tuya. Nunca, en serio, nunca. El tercer ejemplo que usa Pablo en el versículo 22 es un poco complicado, es más difícil de entender. Dice, tú que abominas de los ídolos,
que saqueas templos. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían mucho problema con la idolatría, hasta que Dios los envió cautivo a Babilonia. A partir de ese momento, cuando los judíos salieron de Babilonia, salieron hastiados de los ídolos y nunca más tuvieron problema con la idolatría en un sentido literal. Ellos abominaban a los ídolos, ellos se burlaban de los gentiles que adoraban estatuas, que adoraban pedazos de madera como si fueran dioses. Fíjense que Jesús nunca acusó a los fariseos ni a los judíos de su idolatría, ni de ser idólatra. Pero al mismo tiempo hay documentos de la época que revelan que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar los metales preciosos provenientes de templos paganos que habían sido saqueados. Todos los privilegios que tenían los judíos por el hecho de ser el pueblo de Dios había revelado su voluntad, pero no obedecían, eran oidores olvidadizos. Mis hermanos, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios y deseamos obedecer su palabra? Dice Pablo: tú que te jactas de la ley, versículo 23, violando la ley, deshonra al Dios de la ley. ¿Se dan cuenta? Cuando violamos la ley de Dios, estamos deshonrando al Dios de la ley. Por eso, cuando amamos la ley de Dios, estamos amando al Dios de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella mi meditación. Fíjense que el salmista no dice cuánto amo yo mi ley. No. Es tu ley, porque la ley es de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 7, yo me deleito en el hombre interior, en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. La ley es un deleite para mí. Esa es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo de Dios viven así? Que hacen que el mundo juzgue mal a Dios por su culpa. Dice versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pablo está mezclando aquí Isaías 52. Isaías capítulo 5, con Ezequiel capítulo 36, versículo 20 al 23, y está uniendo estos dos textos para mostrar probablemente que este patrón de hipocresía no era nuevo en el pueblo de Israel. Mientras se glorían en ser el pueblo escogido por Dios, separados para Dios, vivían de tal manera que las naciones gentiles terminaban pisoteando el nombre de Dios, porque ellos invocaban por culpa de ellos. Y una vez más, mis hermanos, este es un pecado muy serio, de que los evangélicos no están exentos, los cristianos no están exentos. No podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias. Después de todo, así como piensan los incrédulos, después de todo, ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie? En su conducta y en sus decisiones y en sus valores no reflejan a Cristo. ¿Cómo se visten? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensas acerca de Cristo las personas que te conocen íntimamente? Las personas que están a tu alrededor. Porque nosotros decimos que eres el gran Salvador, que nos ha salvado de nuestros pecados, que nos ha rescatado. Ahora eso evidente para ellos cuando te ven a ti y cuando me ven a mí, no porque vivamos una vida perfecta, sino porque vivimos una vida coherente. No es de perfección que estamos hablando aquí, es de coherencia, mis hermanos. Aquel que ha sido salvado del pecado al precio de la muerte de su Salvador, debiera demostrarlo delante de todo, tomando en serio el pecado, aun cuando peca, porque los creyentes pecan. Yo no sé si tú sabías eso, pero el creyente toma el pecado en serio. Hasta cuando peca, el creyente debe ser reconocido porque es un hombre, es una mujer que vive una vida de arrepentimiento todo el tiempo y que sabe pedir perdón. Cuando se da cuenta de que su conducta pecaminosa ha afectado a alguien, es una persona que se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres. Toma el pecado en serio, mis hermanos. Una vez que somos cristianos, y debemos anunciarlo, debemos proclamar lo que somos cristianos, contraemos de inmediato una tremenda responsabilidad. Nuestros prójimos están mirando y observando cómo vivimos. Aseveramos grandes cosas acerca de Dios, dice este autor, y con toda razón, porque Dios es un grande, pero ellos lo juzgarán a Dios según lo que vean en nosotros. Ellos, el mundo incrédulo, juzgará a nuestro gran Dios por lo que ven en ti y en mí. Por eso es que una gran responsabilidad
vamos a tener el nombre de Cristo en alto. ¿Y a dónde es que quiere llevarnos Pablo con este proceso de argumentación? Yo creo que una de las cosas que Pablo quiere llevarnos es a mostrarnos que los privilegios en sí mismos no nos servirán de nada cuando tengamos que presentarlo en el tribunal de Dios. De hecho, estrictamente hablando, esos privilegios que disfrutan los judíos y que nosotros disfrutamos aún más, lo colocaban en una condición más peligrosa que la de los gentiles, porque su conocimiento de la voluntad de Dios era muy superior. Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48. Él dice: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y si tú has tenido el privilegio de estar bajo la influencia del cristianismo, y voy a hablar como loco aquí, perdónenme porque voy a hablar como loco, como dice Pablo en 2 Corintios 11, si tú has tenido el privilegio de estar en una iglesia en la que yo creo de verdad, de corazón, que se trata de predicar fielmente la palabra de Dios, si tú has tenido ese privilegio, sábado tras sábado, año por año, nuestra responsabilidad aún es mayor que la de los judíos de la época de Pablo. No pienses ni por un momento que por haber nacido en un hogar cristiano, por tener una esposa cristiana, por haber asistido durante mucho tiempo a una iglesia donde se predica la palabra de Dios fielmente, o porque tienes un entendimiento bastante bueno de la sana doctrina, que tú tienes una buena teología. No pienses ni por un momento que por eso tú vas a salir bien parado en el día del juicio. A menos que te ampare únicamente en Jesucristo y en su obra de redención para el perdón de tus pecados y de mis pecados, ninguno de esos privilegios te servirán de nada cuando tenga que compadecer ante el tribunal de Dios. Ahora, yo creo que Pablo está tratando de hacer otra cosa aquí. Pablo está tratando de librarnos, porque recuerden que esta es una carta que se escribió a cristianos en Roma en el primer siglo. Yo creo que Pablo también nos está librando de cometer el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo. Si nosotros somos una contradicción andante de esa fe que profesamos, muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es lo que dice. Muéstrame tu fe sin obras, yo creo, y donde están las obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque dice Santiago más adelante que una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta deja sumiso en su mortandad al que la tiene. No te da vida. La fe muerta no da vida. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Mira, la Biblia enseña claramente que somos justificados delante de Dios por medio de la fe sola. Y esa palabra es importante. Fue esa palabra lo que hizo la diferencia en el siglo XVI en la Reforma Protestante. Somos justificados por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana cree que somos justificados por la fe, pero no solo por la fe sola, sino por la fe más las obras, más los sacramentos. No, nosotros creemos que somos justificados por la fe sola fe. Pero esa fe por la que somos justificados nunca se encuentra sola, siempre viene acompañada de los frutos que demuestran la genuinidad de esa fe. Y ahora yo te hago esta pregunta a la luz de lo que hemos aprendido hoy de este pasaje. Tú puedes estar completamente seguro de que en el día que la muerte toque la puerta, tú morirás en Cristo. Y que cuando Él venga y te resucite, te vaya a vivir 1000 años con Él en el cielo. Y si tu respuesta es que sí, ¿en qué basas tu confianza? Porque si no es únicamente en Cristo y en su obra de redención, es mi deber advertirte en este día que está descansando en una confianza falsa. Solo Cristo salva, y Él salva únicamente a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Voy a terminar de predicar ahora, y cuando lo hagas, por favor,
por favor, pídele al Señor en oración que te ayude a examinar tu corazón, como dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él conoce nuestro corazón, pero Él está pidiendo, ayúdame a conocer mi corazón. Muéveme y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, eso es el salmista orando, guíame en el camino eterno. Que el Señor bendiga su palabra hoy, dándonos la sensibilidad y la objetividad que necesitamos para escudriñar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda, mi hermano, que te quede bien claro, por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces la cruz. Una mirada a tu pecado, 10 veces mira a Jesús. Mira a Cristo, transfiérele a Cristo tus pecados y Él te dará el don de la vida eterna, únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Que el Señor te bendiga.